¿Cuántos de ustedes esta mañana se despertaron con ese vacío en el pecho? Ese sentimiento profundo de que algo falta. No les falta comida, no les falta techo, pero hay un hambre que el pan no sacia. Hay una sed que el agua no apaga. Yo sé lo que es eso. Durante años, incluso como pastor, oraba, predicaba, servía a Dios, pero vivía con ese vacío constante, como si estuviera parado afuera de una casa, mirando por la ventana hacia donde está la luz, el calor, la vida verdadera. Y yo estaba afuera, en el frío, tocando la puerta, esperando que Dios me dejara entrar de vez en cuando, hasta que un día el Espíritu Santo me reveló algo que quebrantó mi alma. Dios nunca me dejó afuera. Yo era quien vivía en el umbral cuando Él ya había abierto la puerta de par en par. Yo era quien visitaba su presencia cuando Él me había invitado a vivir adentro, a hacer mi hogar en su corazón. El Salmo 91 no es una promesa para cuando todo se derrumba. Es la revelación de dónde debemos vivir cada respiración de nuestra existencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, quiero que entiendan algo que me tomó décadas comprender. No estamos mendigando la atención de Dios. No estamos rogándole que nos visite de vez en cuando. Él ya preparó un lugar para nosotros en su presencia, y ese lugar tiene nuestro nombre. El problema no es que Dios esté distante. El problema es que nosotros vivimos como huérfanos cuando Él nos ha adoptado como hijos. Vivimos como mendigos cuando Él nos ha hecho herederos. Vivimos afuera cuando la puerta está abierta. Hoy no voy a darles un sermón bonito, voy a mostrarles cómo cruzar esa puerta y nunca más volver a vivir en el frío. Miren, cuando el salmista usa la palabra habitar, está hablando de algo revolucionario. En el hebreo original, yashab significa establecer tu residencia permanente, es sentarse, es quedarse, es decir, aquí es mi hogar, aquí vivo, aquí duermo, aquí despierto, aquí como, aquí respiro. Déjenme explicarles la diferencia con una imagen que todos pueden entender. ¿Cuál es la diferencia entre visitar un hotel y vivir en tu casa? En el hotel eres educado, cuidadoso, consciente de que no perteneces ahí. No abres el refrigerador a medianoche, no caminas descalzo, no te sientas en el sofá con la confianza de quien está en su hogar, porque sabes que eres temporal. Sabes que mañana te vas, pero en tu casa eres tú mismo, en tu casa entras sin tocar la puerta, en tu casa te sientas sin pedir permiso, en tu casa descansas profundamente porque sabes que perteneces ahí. Nadie te va a echar, es tu lugar. Y escúchenme bien, porque esto va a tocar algo profundo en su espíritu. La mayoría de los cristianos viven visitando a Dios como si Él fuera un hotel de 5 estrellas. Llegan los domingos, bien vestidos, bien portados, diciendo las palabras correctas. Oran con cuidado, cantan con reverencia, pero hay una distancia, hay una formalidad, hay un miedo inconsciente de que si se quedan demasiado tiempo, si piden demasiado, si necesitan demasiado, Dios se va a cansar de ellos. Y entonces viven toda su vida cristiana sintiéndose como extranjeros en la presencia de Dios, como invitados que tienen que ganarse el derecho a estar ahí, como sirvientes que esperan afuera hasta que el amo los llame. Pero hermanos, Jesús no murió en la cruz para que fuéramos visitantes ocasionales de la presencia de Dios. Él rasgó el velo del templo de arriba a abajo, para que pudiéramos entrar con confianza, no con arrogancia, sino con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo ama, lo espera, lo desea cerca. El Salmo 91 dice, el que habita. No dice el que visita de vez en cuando. No dice el que aparece cuando necesita algo. Dais el que vive ahí, el que hace su hogar en ese lugar, el que respira ese aire, el que camina en esa luz todos los días. Y ahora viene la parte que cambiará todo. Cuando habitas, cuando realmente vives en la presencia de Dios, automáticamente morarás bajo su sombra. La palabra morar es otra palabra de permanencia. Lun, que significa pasar la noche, permanecer, quedarse protegido. ¿Ven la progresión? Primero, habitas en su presencia. Y como resultado natural, inevitable, sobrenatural, quedas cubierto por su sombra protectora. La protección no es algo que persigues, es algo que recibes cuando vives donde debes vivir. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre esta sombra del Altísimo. En el Medio Oriente, donde se escribió este salmo, la sombra no es un detalle poético, es la diferencia entre la vida y la muerte. En el desierto, bajo el sol abrasador, la sombra es refugio.
es descanso, es supervivencia. Pero hay algo más profundo aquí que muchos pasan por alto. Solo hay sombra donde hay luz. La sombra del Altísimo existe porque la gloria de Dios es tan inmensa, tan radiante, tan poderosa, que cuando Él se coloca entre tú y el calor del mundo, entre tú y las tormentas de la vida, su propia presencia crea una sombra protectora. Déjenme decirles algo que descubrí en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando todo a tu alrededor es caos, cuando las circunstancias te están quemando, cuando el enemigo está atacando con toda su furia, si tú estás habitando en la presencia de Dios, Él se coloca entre tú y todo lo que intenta destruirte. Y en ese espacio, en esa sombra sagrada, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo he estado en situaciones donde humanamente no había salida. He enfrentado persecución, enfermedad, ataques espirituales que hubieran destruido cualquier ministerio. Y no les voy a mentir diciendo que no tuve miedo. No les voy a decir que no lloré. Pero lo que sí puedo decirles es esto. En cada una de esas batallas, aprendí a correr a esa sombra. No a huir del problema, no a esconderme cobardemente, sino a posicionarme donde Dios ya está, donde su presencia es tan real que el enemigo no puede tocarte sin tocarlo a él primero. Y aquí está el secreto que el diablo no quiere que descubras. Cuando habitas en esa sombra, cuando vives permanentemente en la presencia de Dios, el enemigo tiene que atravesar a Dios para llegar a ti. Y hermanos, nadie atraviesa a Dios. El versículo 2 dice, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Fíjense en las palabras, esperanza, castillo, mi Dios. No es un Dios distante, es mi Dios, es personal, es íntimo, es relacional. Pero aquí viene algo que va a revolucionar su vida de oración. Este versículo no dice, le diré a Jehová cuando tenga tiempo. No dice, le diré cuando esté en problemas. Dice, diré yo a Jehová, tiempo presente, acción continua. Es un estilo de vida de comunicación constante, de comunión ininterrumpida, de conversación permanente con el Padre. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos viven derrotados? No es porque Dios no sea poderoso, no es porque las promesas no sean reales, es porque viven espiritualmente como si estuvieran desconectados de la fuente de vida. Oran 5 minutos en la mañana y piensan que eso los protegerá las siguientes 24 horas mientras viven el resto del día con sus propias fuerzas, sus propias estrategias, sus propios recursos. Pero hermanos, habitar en la sombra del Altísimo significa vivir en una comunión tan íntima, tan constante, tan real con Dios, que cada pensamiento, cada decisión, cada palabra, cada acción fluye desde ese lugar de conexión. No es vivir pensando en Dios de vez en cuando, es vivir consciente de que Él está presente en cada momento, que estás parado en su presencia ahora mismo, no solo cuando te arrodillas a orar. Ahora vamos a entrar en algo que tal vez va a incomodar a algunos, pero necesito decirlo porque es la verdad. Muchos cristianos quieren la protección de Dios sin la presencia de Dios. Quieren el escudo sin el Padre. Quieren los beneficios sin la relación. Quieren la sombra sin habitar en el lugar donde está la sombra. Y por eso leen el Salmo 91 como si fuera una fórmula mágica, como si con solo citar los versículos automáticamente estuvieran protegidos. Pero hermanos, este salmo no es un amuleto, no es un conjuro, es la revelación de una realidad espiritual. La protección es un fruto de la intimidad. Miren los versículos que siguen. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Ven la imagen? Es la imagen de un polluelo que corre hacia su madre cuando hay peligro. ¿Y qué hace la madre? No le grita instrucciones desde lejos. No le envía un ángel mensajero. Ella misma lo cubre con sus alas. Lo esconde en su propio cuerpo. Pero hermanos, para estar debajo de las alas de Dios, tienes que estar cerca de Dios. Un polluelo que está vagando lejos de su madre, haciendo su propia voluntad, viviendo su propia vida, no puede correr hacia ella cuando viene el halcón. Está demasiado lejos, y aunque la madre quiera protegerlo, aunque tenga el poder de protegerlo, aunque tenga las alas para cubrirlo, el polluelo está fuera de su alcance porque él mismo eligió vivir distante. Yo he visto esto en mi propia vida. Hubo un tiempo, al principio de mi ministerio, cuando estaba tan ocupado haciendo la obra de Dios, que descuidé mi relación con Dios.
Predicaba sus sermones, pero no escuchaba su voz. Oraba por otros, pero no pasaba tiempo simplemente estando con él. Y hermanos, puedo decirles que hubo temporadas donde me sentí expuesto, vulnerable, atacado por todos lados. Y en mi desesperación clamaba: Dios, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está tu poder? Hasta que un día, en medio de mi quebranto, Él me susurró al espíritu: Yonggi, ¿dónde estás tú? Yo nunca me moví. Mi sombra sigue aquí, mis alas siguen extendidas, pero tú estás tratando de vivir tu vida cristiana a la distancia, y desde la distancia no puedes experimentar la cercanía. Esa revelación me destruyó. Me arrodillé y lloré como no había llorado en años, porque me di cuenta de que estaba viviendo como el hijo pródigo espiritual. No me había ido físicamente de la iglesia, no había abandonado mi llamado, pero mi corazón estaba lejos, mi mente estaba ocupada, mi espíritu estaba distraído, y en ese estado, aunque Dios estaba disponible, yo no estaba presente. Desde ese día, tomé una decisión radical. No importa cuántas personas vengan a la iglesia, no importa cuántas reuniones tenga, no importa cuántos compromisos me esperen, mi primera prioridad todos los días sería habitar en su presencia. No visitar, no aparecer brevemente, sino vivir ahí, respirar ahí, existir ahí. Y hermanos, desde ese momento todo cambió. No porque Dios cambiara, Él nunca cambia, sino porque yo finalmente me posicioné donde Él siempre había estado esperándome. El versículo 4 dice que con sus plumas te cubrirá. En hebreo la palabra para cubrir es sakak, que significa proteger completamente, ocultar, blindar. Es la misma palabra que se usa cuando se describe cómo Dios cubría el arca del pacto con su gloria. Es una cobertura total, absoluta, sin espacios donde el enemigo pueda penetrar. Pero escúchenme bien, esa cobertura no la experimentas desde la distancia. No la recibes mandando un mensaje de texto a Dios. La experimentas cuando estás tan cerca de Él que literalmente estás debajo de sus alas, en el lugar más íntimo, en el lugar más seguro, en el lugar donde su mismo aliento es el aire que respiras. Ahora sé que algunos están pensando: Pastor Cho, esto suena hermoso, pero yo vivo en el mundo real. Tengo un trabajo demandante, tengo hijos que cuidar, tengo problemas que resolver. ¿Cómo se supone que habite en la presencia de Dios 24 horas al día cuando mi vida es un caos constante? Y déjenme decirles algo. Yo entiendo. Yo pastoreé la iglesia más grande del mundo. Tuve responsabilidades que hubieran aplastado a 10 hombres. Hubo días donde apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para tener un retiro espiritual de 3 horas. Así que no les estoy hablando desde una torre de marfil. Les estoy hablando desde las trincheras de la vida real. Pero aquí está lo que descubrí. Habitar en la presencia de Dios no significa aislarte del mundo. Significa aprender a vivir en el mundo, pero desde su presencia. Es la diferencia entre salir de la presencia de Dios para enfrentar tu día, versus llevar su presencia contigo a cada momento de tu día. Déjenme ser muy práctico con ustedes. Cuando me despierto cada mañana, antes de que mis pies toquen el suelo, antes de revisar mi teléfono, antes de pensar en mi lista de tareas, lo primero que hago es susurrar: Biuya, Padre, estoy en tu presencia ahora mismo. Este es tu día, este es tu tiempo. Yo soy tuyo. Enséñame a vivir cada momento consciente de que tú estás aquí. ¿Es una oración larga y elaborada? No. ¿Es teológicamente compleja? No. Pero es intencional. Es un acto de voluntad donde me posiciono espiritualmente debajo de sus alas antes de enfrentar cualquier otra cosa. Y hermanos, esos 30 segundos cambian las siguientes 24 horas. Porque cuando empiezas tu día desde ese lugar de conciencia de su presencia, todo lo demás fluye diferente. Cuando alguien te ofende, no reaccionas desde tu carne porque estás consciente de que Él está ahí contigo. Cuando enfrentas una decisión difícil, no entras en pánico porque sabes que estás caminando bajo su sombra. Cuando llega una noticia devastadora, no te derrumbas porque ya estás habitando en el lugar donde Él es tu refugio. ¿Ven la diferencia? No es que ignores los problemas. No es que finjas que todo está bien cuando no lo está. Es que enfrentas cada situación desde dentro de su presencia, no desde afuera tratando de que Él entre en tu situación. Y durante el día, aprende a cultivar lo que yo llamo oraciones de respiración. Son esos momentos donde, en medio de una reunión estresante, respiras profundo y susurras internamente: tú estás aquí conmigo. En medio del tráfico, en vez de maldecir, respiras y dices:
gracias porque tu sombra me cubre incluso aquí. Antes de esa conversación difícil, respiras y declaras, no voy solo, voy contigo. Son segundos, no son horas, pero son segundos intencionales donde te recuerdas a ti mismo la verdad del Salmo 91, que estás habitando bajo la sombra del Altísimo, no por tu esfuerzo, sino porque Él te invitó a vivir ahí y tú aceptaste la invitación. Y hermanos, les voy a decir algo que tal vez suena controversial, pero es absolutamente verdad. Vivir en la sombra del Altísimo no elimina todos tus problemas. Los versículos siguientes del Salmo 91 hablan de pestilencia, terror nocturno, saeta que vuele de día, mortandad que destruya. ¿Saben qué significa eso? Que las amenazas son reales, las batallas son reales, el mundo caído es real. Pero la promesa no es que nunca enfrentarás batalla. La promesa es que ninguna de esas cosas te tocará, porque Dios está entre tú y ellas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No dice que no habrá guerra. Dice que en medio de la guerra tú estarás protegido. Yo he visto esto con mis propios ojos. He visto epidemias devastar comunidades enteras, mientras nuestros miembros que vivían en oración constante, en comunión continua, en esa conciencia permanente de su presencia, caminaban en salud sobrenatural, no porque eran mejores personas, no porque eran más santos, sino porque habitaban en el lugar donde la protección de Dios es automática, es natural, es inevitable. He visto ataques económicos destruir negocios por toda la ciudad, mientras aquellos que vivían bajo su sombra experimentaban provisión milagrosa tras provisión milagrosa. No porque manipularon a Dios con confesiones positivas, sino porque cuando vives en su presencia, los recursos de su reino están disponibles para ti de maneras que desafían la lógica humana. Y hermanos, esto no es solo para tiempos de crisis. Esta es la forma en que Dios diseñó que viviéramos siempre. En el Edén, antes de la caída, Adán y Eva vivían en comunión constante con Dios. No había separación, no había distancia. Y cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, se alejaron, salieron de su presencia. Pero Jesús vino a restaurar lo que se perdió. Él rasgó el velo, Él abrió el camino, Él hizo posible que volvieras a vivir en comunión constante e ininterrumpida con el Padre. Y si no estás viviendo esa realidad, no es porque Dios no quiera, es porque todavía no has cruzado completamente la puerta que Él ya abrió para ti. Hermanos, quiero terminar con algo que necesito que entiendan con cada fibra de su ser. Este mensaje no es información para tu cabeza, es una invitación para tu vida entera. En este momento, mientras me escuchan, hay dos tipos de personas. Están aquellos que van a cerrar este video, van a decir, ¡qué mensaje hermoso! Van a seguir con su día y nada va a cambiar. Van a seguir visitando a Dios cuando tienen tiempo. Van a seguir tratando de vivir su vida cristiana con sus propias fuerzas. Van a seguir sintiendo ese vacío, esa distancia, esa fragilidad espiritual y se van a preguntar por qué las promesas de Dios no funcionan en su vida. Pero luego están aquellos que van a tomar una decisión diferente. Aquellos que van a decir, hasta aquí, no más vida cristiana a medias. No más vivir como huérfano cuando soy hijo. No más visitar la presencia de Dios cuando Él me ha invitado a vivir ahí permanentemente. Y si tú eres de esos, si algo dentro de tu espíritu está resonando con esta verdad, entonces escúchame muy cuidadosamente. Este es tu momento. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando tu vida esté más ordenada, ahora mismo. Porque la invitación del Salmo 91 no tiene fecha de expiración. Pero tu respuesta determina cuándo comienzas a experimentar la realidad de lo que Dios ya preparó para ti. Déjenme decirles lo que va a pasar cuando tomes esta decisión. No les voy a mentir y decirles que todos sus problemas van a desaparecer mágicamente. No les voy a prometer que nunca más van a enfrentar dificultades. Pero sí les puedo prometer esto: nunca más los van a enfrentar solos. Nunca más van a caminar en sus propias fuerzas. Nunca más van a despertar sintiendo que tienen que cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Porque cuando habitas en la sombra del Altísimo, cuando vives en esa comunión constante con el Padre, algo cambia fundamentalmente en tu espíritu. Ya no vives aterrado por el futuro porque sabes quién controla el futuro. Ya no vives aplastado por el pasado porque sabes quién tiene poder para redimir cualquier cosa. Ya no vives ansioso por el presente porque sabes que Él está contigo ahora mismo, en este preciso segundo. Y hermanos,
déjenme decirles algo desde la profundidad de mi corazón después de más de 50 años caminando con Dios. No hay nada en este mundo, ningún éxito, ningún logro, ninguna posesión, ninguna relación humana que se compare con vivir en la presencia consciente de Dios. Nada. Yo he construido una de las iglesias más grandes del mundo. He escrito libros leídos por millones. He viajado a naciones por todo el planeta. Y si me quitan todo eso mañana, si desaparece cada logro, cada reconocimiento, cada cosa que el mundo considera importante, pero me dejan esta intimidad con el Padre, esta comunión con el Espíritu Santo, este lugar bajo la sombra del Altísimo, hermanos, no he perdido nada, porque encontré lo único que realmente importa. Y ahora mismo, quiero que cierres tus ojos por un momento. No importa dónde estés, no importa quién esté a tu alrededor. Y quiero que te hagas una pregunta honesta, sin engañarte a ti mismo. ¿Dónde estoy viviendo realmente? ¿Estoy habitando en su presencia o estoy visitándola ocasionalmente? ¿Estoy viviendo bajo su sombra o estoy tratando de sobrevivir bajo mi propio esfuerzo? Y si tu respuesta honesta es que has estado viviendo lejos, que has estado tratando de hacer tu vida cristiana a la distancia, entonces este es tu momento de regresar a casa, no con vergüenza, no con condenación, sino con la certeza absoluta de que el Padre nunca cerró la puerta. Él ha estado esperándote con los brazos abiertos, así que ahora mismo, en este momento, donde quiera que estés, susurra desde lo más profundo de tu corazón: Padre, vengo a casa, no para visitarte, vengo para quedarme, vengo para habitar, vengo para vivir en tu presencia todos los días de mi vida. Enséñame lo que significa vivir bajo tu sombra. Abre mis ojos espirituales para ver que tú siempre has estado aquí y ayúdame a nunca más vivir como si estuvieras solo. Hermanos, el Salmo 91 termina con las palabras del mismo Dios: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Ven esas promesas? Liberación, protección, respuesta, presencia en la angustia, gloria, vida abundante, salvación. Pero todas empiezan con la misma condición: por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. No es por tus obras, no es por tu perfección, no es porque lo mereces, es porque pusiste tu amor en Él, es porque lo conociste íntimamente, no solo de nombre, sino de relación. Y cuando hay amor, cuando hay conocimiento íntimo, cuando hay relación real, todo lo demás fluye naturalmente. Que este día marque el comienzo de una nueva manera de vivir. No como visitante, sino como hijo que finalmente entendió que puede vivir en la casa del Padre. No ocasionalmente, no cuando tiene tiempo, sino todos los días de su vida. Que la sombra del Altísimo sea tu morada permanente, que su presencia sea el aire que respiras, y que cada persona que te encuentre pueda sentir que vienes de ese lugar sagrado donde Dios habita. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, y que encuentres en su presencia todo lo que tu alma ha estado buscando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.